Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta comisión número 9 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. En este segundo día del coloquio 2023, les cuento que este es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio, como ustedes bien saben, y del cual han participado, se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrollan, aparte de esta, 35 comisiones más, es decir, está conformado el coloquio por 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos, como el que se presenta hoy aquí, se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con otras instituciones. De hecho, participan más de 30 instituciones de 17 países de todo el mundo. A continuación, entonces, le paso la palabra a Natalia Aguerre, directora de la línea número 11 del Instituto de Investigación en Diseño, y que presente este proyecto de investigación, que es el que estamos presentando aquí, que se titula Archivo y Prácticas de Archivo, cuyos resultados fueron publicados en la edición 173 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presenta en esta ocasión. Así que todo tuyo, Natalia, la comisión. Bueno, gracias Marina. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto volver a ver a muchos y a muchas. Este ya no es un encuentro de exposición de resultados, sino más bien de diálogo entre investigadores e investigadoras que estamos trabajando arduamente hace varios años y que podemos encontrarnos en este espacio. Quiero saludar principalmente a Denise y a Cintia, que han confiado nuevamente en la producción de este cuaderno, que, como dijo Marina, hemos titulado Archivo y Prácticas de Archivo, porque es un tema pujante en este presente, no solo porque los archivos desde hace décadas han dejado de estar involucrados en el campo de la historiografía, sino que se han expandido hacia la antropología social, la sociología cultural, los feminismos, la literatura crítica, los derechos humanos. Y entonces nos pareció pertinente poner en vínculo con el área del diseño y de la comunicación a estos espacios que, si bien son vehiculizadores de la memoria y de resguardo, son lugares de disputa en un doble sentido. Por un lado, de sentidos, valga la redundancia, con las instituciones y poderes oficiales y mayoritariamente estatales, en tanto los discursos que allí se generan, los diálogos y las cuestiones económicas, ¿no es cierto? Sino también de disputa y más los archivos de América Latina, ¿no? En los que se integran los archivos de artistas, culturales y políticos, con instituciones y universidades tanto de Europa como de Estados Unidos que los disputan para tener sus propios derechos, ¿no? Para conquistar esos derechos. Entonces el archivo es un espacio de discusión en América Latina hoy, ¿no? Y a nosotros nos interesa no solamente poner en discusión estas cuestiones, sino también generar nuevos diálogos con el conservadurismo del tiempo y la acción política presente, ¿no? Y me parece que ese es un aspecto a tratar y que en muchos de los artículos esto está expuesto. Entonces, sin más, para no regatear el tiempo de ustedes, decirles que vamos a empezar, cada uno va a tener 10 minutos. Quiero hacer este comentario para que después no generar ni angustias ni enojos, pero este Zoom, como dijo Marina, no lo organizamos nosotras las coordinadoras, sino la facultad, porque estamos desde las 8 de la mañana
con estos encuentros, con lo cual a las 4 de la tarde se nos corta. Y entonces, para respetar a todos los que aquí estamos participando, les pido encarecidamente que respeten esos 10 minutos. De cualquier manera, nosotras vamos a estar cronometrando, pero bueno, por eso no es tanto la exposición del artículo, sino más bien un comentario, ¿no? Bueno, y empezamos entonces, no dije, perdón, mencioné a Cintia y a Denise por la alegría de verlas, ¿no es cierto? Pero este cuaderno se hizo en colaboración con la Universidad de Guadalajara de México y con el Grupo de Investigación de Estudios Políticos de Comunicación y Cultura de la Fundación Casa Rua Barbosa, que Denise es la representante de la casa y Cintia de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, podemos empezar con Verónica, Claudia y Jorge, ¿no? Los escuchamos atentamente. Gracias. Buenas tardes, somos integrantes del cuerpo académico UDG 711, que trabaja sobre los tópicos de identidad, diseño, identidad con una visión integradora. Uno de nuestros proyectos interdisciplinarios de investigación es el diseño y desarrollo de un banco de imágenes para fortalecer nuestra identidad. Es un sitio beta con la subcategoría BioRed, que consiste en un repositorio o archivo de más de 10,000 imágenes clasificadas y categorizadas desde la ontología de la semántica web, que se centra por ahora en suculentas y agaváceas endémicas de algunos de los estados de la República Mexicana. Dicho banco de imágenes comenzará a establecer relaciones con sus usuarios a partir de estrategias de redes sociales, por lo que se liberarán imágenes con diversos tratamientos, encuadres y filtros con derechos Creative Commons, así como relaciones directas con Pinterest, Instagram, Flickr, entre otras. Es un proyecto a largo plazo que cuenta con un proceso iterativo en cada fase. En esta oportunidad les platicaremos una parte del trabajo seguido para diseñar algunas categorías y tomar así algunas decisiones en el diseño de interfaz del proyecto beta. Los procesos de investigación son fuentes de aprendizaje de habilidades y conocimientos que no siempre se prevén al inicio de la metodología del design thinking. La metodología del design thinking nos ayuda a entender estos procesos iterativos que van y vienen incesablemente para ir avanzando o retrocediendo en nuestro desarrollo e hipótesis gracias a la interacción con los usuarios. En las últimas décadas, el uso del Internet, por su flexibilidad, sus interfaces, su atemporalidad, su constitución de espacios de flujo y de información, ha provocado una verdadera revolución tecnológica de la información. Dentro de las actividades en la red, compartir o buscar imágenes es una actividad recurrente. De igual forma, las redes sociales y los repositorios de imágenes ofrecen un sinnúmero de imágenes que, en colaboración con los usuarios, han sido enriquecido su stock, que maneja miles de categorías y clasificaciones, tantas como estos decidan establecer. Hoy en día, este mar de información visual se organiza y busca de manera sintáctica a partir de indexar palabras clave. Tal es el caso del buscador Google, donde al buscar Image Classification de manera aislada o de entrecomillada, se obtuvieron en el 2014 cerca de 300 millones de resultados en un tercio de segundo. Para el día de hoy, en una búsqueda sin entrecomillar, se obtiene casi 2 billones de resultados en la misma fracción de tiempo. Esto nos da muestra de la importancia de los conceptos y la necesidad de buscadores aún más inteligentes. En México contamos con una riqueza cultural ancestral y una biodiversidad extensa, lo cual permite realizar una investigación y un desarrollo experimental sistemático para incrementar el stock de conocimientos categorizados, para estructurar propuestas en el ámbito del diseño y para fortalecer la proyección del diseño como factor de identidad. El usuario y su interacción con los buscadores, así como su percepción dentro del espacio de navegación, es un estudio primordial para poder comprender cómo éste interactúa, categoriza, construye, requiere y se desenvuelve en una búsqueda de imágenes, para así poder establecer los primeros parámetros que nos ayuden a configurar las necesidades de diseño de una interfaz. Cabe señalar que para Escolari, la interfaz no es una membrana ni un instrumento en manos del usuario, sino un lugar de interacción, un espacio de frontera entre lo real y lo virtual, o mejor,
un ambiente de traducción entre los usuarios, sus experiencias y sus objetivos. De tal manera que el diseño de una interfaz se debe de centrar en el usuario, sus necesidades y expectativas, y no a partir de la visión de los diseñadores y programadores. Una de las premisas con las que inició el proyecto son los problemas que los usuarios presentan al acceder a un buscador, repositorio de datos o banco de imágenes. Esto se debe, suponemos, a la poca claridad y flexibilidad que presenta el diseño de las interfaces, las cuales tendrían que ser altamente intuitivas e inteligentes. Para tal efecto, se decidió apoyar este primer acercamiento en el método iterativo del Design Thinking, que según Kumar, es un proceso de innovación en el diseño donde el equipo atraviesa por diversos cuadrantes que van desde el estudio del contexto inicial con un planteamiento, para después observar y conocer a las personas, plantearse escenarios intuitivos y trabajar en un análisis en un plano abstracto para sintetizar la información y poder explorar los conceptos, establecer planes y hacer perspectivas de escenarios posibles. Todo esto para realizar las propuestas, prototipado, y para poder evaluar de nueva cuenta para regresar al punto donde se necesite ajustar el proceso. Lo anterior requiere algunos ciclos o ciclos sobre ciclos. Esto debido a que un proyecto comienza con un intento y un contexto de investigación, al que le siguen varios rounds consecutivos de investigación y análisis del usuario a fin de probar las primeras premisas buscando su validación. Luego le siguen la exploración de los conceptos, la elaboración de prototipos de prueba, su validación y confrontación para volver al análisis y restablecer nuevas premisas. Diseñar un banco de imágenes ha sido un proceso de este tipo, por lo que en estas primeras etapas era necesario corroborar las hipótesis y conocer qué era lo que necesitaba el usuario, a fin de ofrecer posibles soluciones a sus problemas. Mediante uso sistematizado de encuestas, fue posible obtener datos tales como la experiencia de usuario, la categorización de contenido, el uso de la interfaz, para así poder relacionarlos con un análisis basado en los preceptos teóricos del proyecto como procesos cognitivos, semántica web, interacción, usabilidad, etc. Para iniciar con el proceso planteado por Kumar, antes citado, era necesario establecer las hipótesis iniciales sobre la navegación de los usuarios, por lo que se comenzó el proceso con una lluvia de ideas para conocer el contexto, los usuarios y analizar así los posibles caminos. Primero se trabajó con muchas preguntas desarticuladas que se fueron luego categorizando y reagrupando en grupos supraordinados y áreas en relación al proyecto central. Después, para contextualizar, se elaboraron preguntas sobre todos los tópicos y dudas que podrían ayudar a establecer un marco general y otro particular sobre la construcción del proyecto, tratando de averiguar las posibles rutas y categorías para la estructuración del sitio web. También se hicieron para formar un esbozo de lo que sería el primer modelo del cuestionario. En este primer modelo, la aplicación fue interna. Se produjeron a su vez dos tipos de encuestas con el objetivo de obtener distintos resultados para ser susceptibles de análisis y reestructuración, tanto de tópicos como de manejo sintáctico, semántico y pragmático. Del modelo anterior, se tomaron las preguntas más importantes, otras se fusionaron y se le agregaron imágenes para que se complementaran algunas de las preguntas. El resultado más significativo del segundo modelo fue la obtención de una gran cantidad de información, ya que al ser un formulario con preguntas abiertas, se obtuvieron datos significativos para redirigir la estructuración del proyecto. Del tercer modelo, se obtuvieron directrices importantes y se vieron confirmadas varias premisas iniciales. A partir de sus resultados, se pudo obtener más y mejor información clasificada. Se solucionaron los problemas y se cayó en la cuenta una vez más de que no se debían de estructurar las ideas desde el contexto, información, conocimientos y experiencias del equipo, sino desde los usuarios. 592 fue el número total de usuarios con los que se trabajó, incluyendo a los tres modelos, para tener una muestra media. Este proceso a partir del Design Thinking fue muy enriquecedor. Los resultados muestran un nivel de confianza del 95% y un intervalo de desconfianza del 5%, siendo el tamaño de la muestra para estos porcentajes de 5,929, por lo que se considera confiable. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta es que el usuario quiere encontrar lo que busca de manera sencilla y sin invertir tanto tiempo en las rutas para llegar a su destino. Por ejemplo, en las encuestas se pudo observar que la mayoría prefiere una interfaz tipo scroll, así como también prefiere visualizar con rapidez los contenidos. A manera de conclusión, se puede decir que el proceso de elaboración de la encuesta fue un proceso iterativo por etapas en las que se identificaron y eliminaron las carencias, acortando el espectro investigativo, logrando así jerarquizar y categorizar el contenido de acuerdo
acuerdo a los datos que se querían obtener desde un inicio, completando lo anterior con la participación abierta de los usuarios, ya que a partir de su contexto e interacciones pudimos ver muchos puntos que no se habían tomado en cuenta. Este ejercicio de interacción con el usuario mostró resultados que pueden ratificar algunas de las teorías propuestas previamente sobre los procesos cognitivos que tiene un usuario y las rutas que toman a través de una interfaz web. Pero por otra parte, surgieron resultados no esperados en las hipótesis generadas con anterioridad. Y nos queda claro lo que dice Scolari. La estrategia es permitir y favorecer la interacción de los usuarios y en el intercambio considerar la multiplicidad de significados posibles. De esta forma, la estrategia de diseño consistirá en la gestión de posibles significados que se entrecruzan y determinan los factores de la interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, Claudia y Jorge. Ahora vamos a continuar con Adrián Antonio Cisneros Hernández, Marcela del Rocío Ramírez Mercado y Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo. Adelante, gracias. Gracias, buenos días, buenas tardes. Bueno, voy a introducir el tema de hoy, análisis de los espectáculos para hoy en la cartelera del periódico El Informador, de la doctora Marcela Rocío Hernández Mercado, Adrián Antonio Cisneros y un servidor, Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo. Bueno, el periódico es uno de los primeros medios masivos de comunicación. También es uno de los que han evolucionado constantemente y cuya función principal es brindar información a cada uno de los individuos que habitan en un determinado lugar en el mundo. Su prioridad es informar de los sucesos acontecidos y busca así que las personas estén enteradas de lo que sucede en el día a día, siendo la forma escrita, clara y precisa una de sus principales características, y cuenta con diferentes secciones y suplementos dentro de sus páginas, que tiene una estructura gráfica en donde se utilizan diagramas, tablas alfanuméricas, fotografías, dibujos e infografías para poder dar acceso a la información de forma concisa, clara y concreta para todos sus lectores. Parte de la información que se ha publicado en los periódicos o diarios corresponde a las hemerotecas. Estas son repositorios de publicaciones con un carácter histórico. Sin duda, uno de los grandes logros, y gracias a un gran esfuerzo de algunas hemerotecas, ha sido la digitalización de sus acervos, de manera tal que hoy en día las hemerotecas digitales permiten su consulta prácticamente de manera universal. Como gran ventaja de consultar una hemeroteca es que toda su información que contiene está contrastada. En el caso del presente trabajo, se indagó como fuente de exploración la Hemeroteca Nacional Digital de México y la Hemeroteca Digital del Informador, Diario Independiente. Estas permiten a los investigadores consultar información en el presente y en el pasado. La accesibilidad a los documentos que encontramos está debidamente archivada y la consideramos como de gran valía en los procesos formativos para las universidades en los distintos niveles educativos. El periódico El Informador fue fundado en el año de 1917 como un diario independiente y es una publicación periódica con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que como un diario independiente se mantiene vigente en la actualidad y lo encontramos tanto en su modalidad digital como impresa. Inicialmente, el periódico solo contaba con 4 páginas, que daban cuenta de noticias y acontecimientos locales, así como noticias nacionales e internacionales, y se acompañaba de unos incipientes anuncios comerciales que daban referencia de los acontecimientos de la sociedad tapatía. Con el tiempo, se anexan nuevas secciones y columnas como el anuncio clasificado y la sección de hogar y moda. Ya para finales del año 1919, se publica la sección dedicada a los espectáculos para hoy, que mostraban pequeños espacios con el nombre del cine y las películas que en sus diferentes horarios exhibía. Además de los cines, se anunciaba el espectáculo de al menos 2 teatros. El total de anuncios no superaban los 10 espacios. En los años comprendidos entre 1933 y 1941, la sección de espectáculos muestra una diversidad de uso de fuentes tipográficas, distintos estilos y recuadros, y así como otros elementos. Entre el periodo comprendido entre 1942 y 1982, se destaca el uso cada vez más frecuente de imágenes gráficas, que pueden ser el cartel oficial de la película en cuestión o en algunas escenas de la misma.
y así como fotos de los protagonistas principales, se puede apreciar una mayor variedad de fuentes y estilos tipográficos. En las décadas de los 90, la sección denominada espectáculos concentra lo relacionado con las artes y actividades de corte artístico-cultural que se presentan en la ciudad, incluyendo noticias nacionales e internacionales bajo el mismo corte. Se incluye la programación de los canales locales de televisión, su estructura gráfica se aprecia muy organizada y equilibrada. Dentro de esta sección, y con una menor relevancia, sigue presente a manera de recuadro los que en tiempos pasados fueron toda una sección. En los años comprendidos entre 1999 y 2006, se puede ver una notable disminución de imágenes gráficas y regresa el mayor uso de cuadros de texto, retículas bien definidas y con un aparente orden congruente con cánones propios del diseño editorial. En los años del 2010 al 2021, la sección se denominó en cartelera, con una configuración del espacio muy estructurado, en ocasiones dividida entre 8 y 7 columnas, con un claro predominio por el uso de tipografía más que otros recursos gráficos como en otras épocas, donde la fotografía dominaba. Ahora se distinguen encabezados denominados por anuncios publicitarios y una selección puntual de fotografías alusiva a las películas de estreno. El diseño de información desde la perspectiva de la disciplina busca propiciar el conocimiento en el usuario para después convertirlo en sabiduría. Vinculado a esto, María González describe el diseño de información como la transformación de datos complejos en información que permite al usuario entender, generar conocimiento y tomar decisiones para la acción. En esta investigación se retoman los precedentes teóricos de Horn con los 3 objetivos elementales del diseño de información, más las 14 características que debe poseer la información bien diseñada de acuerdo a Wright y el grupo de información Design Chains, más los principios de comunicación y estéticos del diseño de información de los hermanos Vysotsky. Se realizó bajo un método analítico, histórico, documental, que permitió establecer los criterios seleccionados a partir de la observación sistematizada de la selección de los periódicos. Se fundamenta en las características que debe mostrar la información bien diseñada, la cual debe ser objetiva, accesible, correcta, interpretable, comprensible y completa. Aquí se utilizó criterios para evaluar lo aplicado o ausente. Al usar como instrumento, se empleó una lista de cotejo que permitió ver si están presentes las características de una pieza de información bien diseñada. Mientras tanto, se utilizó como segundo instrumento una guía de observación que posibilitó ver cuáles están de los principios de comunicación, refiriéndonos a la organización de la información y a la familiaridad. Dentro del mismo esquema de guía de observación se revisó la presencia de los principios estéticos en la revisión del estilo tipográfico, como también legibilidad y lecturabilidad. Y en cuanto al criterio de estructura, se analizó la retícula, la jerarquía, la composición, entre otros recursos, y la aplicación de color, como también los recursos visuales y la ubicación de la información en la página, tomando en cuenta la valoración si se evidencia o no se evidencia. A manera de conclusión, se puede decir que el acto de archivar documentos, en este caso las publicaciones periódicas, permiten el estudio del acontecer histórico de piezas editoriales. En nuestro caso, como fue referente, fue una sección del periódico El Informador. Fue de gran utilidad esto debido a la posibilidad de acceder a las hemerotecas digitales. El proceso de análisis bajo los instrumentos adecuados, como fueron la lista de cotejo y la guía de observación, permitió estimar la asertividad del diseño en una pieza de información. Los elementos ponderados se seleccionaron bajo los criterios antes descritos. Pero bajo la óptica del diseño de información se determina que en los últimos años de la sección corresponde un producto resultado del diseño de información, ya que tiene la finalidad de compartir y puntualizar la información. Esto se identifica en la implementación de codificación para distinguir la clasificación, ubicación, género, evaluación de la crítica y en otros puntos. Esto sin considerar si es o no un buen diseño, pero sí se reconoce la evolución de la sección limitada por la tecnología en sus orígenes o las buenas prácticas tiempo después, a una que actualmente cumple su función de informar. Gracias. Muchas gracias a los 3, Adrián, Marce y Alejandro. Y bueno, vamos a continuar con Anderson Alberico Ferreira y Mariana Franco Teixeira. Adelante, por favor. ¿Sí se encuentran?
Si no se encuentran, No, continuemos con nosotros y en todo caso, si vienen más tarde, les damos espacio. Muy bien, entonces vamos a continuar con Eduardo Galindo Flores, Mônica González Castellano. O Anderson chegou agora. O Anderson chegou. Colocou Buenas aqui, talvez, eu acho que ainda. Ah, ele não está conseguindo ativar. Tá. Melhor ele entrar depois. Bueno, seguimos con los otros y en todo caso después van ellos. Muy bien, perfecto. Alteramos estos números. Bien, entonces vamos con Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. El registro y la evolución de la memoria gráfica colectiva a través de las piezas de la comunicación. En esta participación plantearemos la importancia de preservar y difundir el conocimiento a través de los registros gráficos a lo largo de la historia, reflexionando cómo las imágenes han desempeñado un papel fundamental como medio eficaz de representación visual que ha permitido capturar y comunicar ideas, emociones y experiencias de una manera más directa y accesible. Desde las pinturas rupestres en las cuevas prehistóricas, las ilustraciones en los libros de la época medieval, hasta la fotografía y el cine en la era moderna, las imágenes han sido utilizadas para transmitir información de manera visual y comprensible. La evolución de estos registros gráficos es evidencia de un proceso de avance tecnológico y la adaptación a las necesidades no solo de expresar, sino también de preservar la información. La combinación de la escritura y las imágenes han permitido una mayor comprensión y, por consecuencia, un almacenamiento más completo y enriquecedor de la información. Los textos escritos, al estar enriquecidos con imágenes que ilustran los conceptos, refuerzan la ilustración en las ideas. Esto ha sido especialmente relevante en los campos de la ciencia, la historia y el arte, donde la combinación de las palabras e imágenes han permitido una comprensión más profunda y completa de estos temas. Berger comentó que las imágenes tienen el poder de capturar momentos, como experiencias y emociones, por lo que al verlas podremos recordar y revivir esos momentos en nuestra memoria. Pues bien, en este contexto, podríamos determinar que la relación entre las imágenes y la memoria es estrechamente significativa. Por otro lado, Meg puntualiza que las imágenes son una forma natural de comunicar ideas, ya que al verlas, nuestro cerebro buscará patrones en ellas, lo que permite comprender y recordar la información de manera rápida y efectiva. Bajo estas ideas, estableceremos el concepto de memoria gráfica, como la capacidad de interpretar y asignar un significado a una imagen cuando ésta es observada, entendiendo también que el significado de ésta estará fuertemente influenciado en el contexto sociocultural en el que se observa, pues su significado puede variar según la cultura y la experiencia de cada individuo, ya que éstas detonarán la capacidad de evocar los recuerdos y emociones, pues es el medio idóneo para estimular y activar nuestra memoria visual. Contrastando la manera en que los seres humanos identificamos, categorizamos y almacenamos las imágenes, en los medios digitales se cuenta actualmente con algoritmos altamente elaborados para su almacenamiento y acceso. Sin embargo, coexisten algunas problemáticas muy evidentes en torno a su clasificación, dado el enorme universo de las mismas. Anteriormente, contábamos con ficheros de documentos iconográficos como los mencionados por Moltz en su libro de grafismo funcional, que consideraban desde la información que concierne a la imagen, de dónde se extrajo, su naturaleza, función, público objetivo, morfología, complejidad y valor histórico, por ejemplo. En la actualidad, podemos accesar casi de manera inmediata a estos datos con procedimientos de selección altamente complejos en los bancos de imágenes, así como la diversidad casi infinita de algoritmos. En el grafismo, podemos identificar dos medios donde se almacenan las imágenes que pueden denominarse memoria gráfica, uno abstracto y otro más concreto.
Uno se apega a la percepción y memoria de las personas que algunos otros definen como cultura visual y otro a lo registrado en medios predominantemente electrónicos actuales, donde el grafista participa activamente. El primero es el bagaje mnemotécnico, que son todas aquellas imágenes grabadas en el consciente o inconsciente que permiten elaborar casi instantáneamente respuestas a problemáticas planteadas a partir de la memoria individual, que también formará parte de la memoria colectiva, que le ayuda a definir sus piezas finales, así como sus propuestas. El otro, por su parte, le permite accesar a millones de datos medibles y tangibles en los motores de búsqueda, ya sea receptáculos oficiales o no oficiales, gratuitos o de paga, o de aquellos que se utilizan como elementos referenciales para su manipulación, adecuación o incluso deformación de sus piezas de comunicación. En el tema de la legalidad, cada país mantiene y dispone de un marco legal y jurídico que es de suma importancia, pues una de las problemáticas más arraigadas en el gremio de los comunicadores gráficos, ya sea en el ámbito académico como en el profesional, es la omisión del pago de derechos para uso y aplicación de las imágenes. Aún aquellos receptorios que ofrecen servicios gratuitos tienen sus condiciones de uso, pero es bien sabido que pocos de los grafistas toman verdadero interés y seriedad en sus descargas y uso. Ante esta situación podemos afirmar que aunque la reproducción y producción son en parte hechos que se dan en el acto creativo y personal, la manipulación y adaptación está condicionada por reglas específicas que en su mayoría se omiten. Tal situación nos deja ante las interrogantes de ¿qué reglas operativas, técnicas y éticas deberán de regular esa cultura visual y cómo los derechos de una memoria colectiva deberán ser reglamentados en vía de una mejor transferencia de conocimiento? Gracias. Continuamos con Eduardo. Buen día. Pues ante este escenario y considerando estas perspectivas que dentro del cuerpo académico trabajamos, cuestiones de la gráfica y cómo influyen aspectos también de identidad y representación, nos dimos también a la tarea de hacer una pequeña búsqueda respecto a cómo los archivos en México son catalogados, son clasificados, y todas estas imágenes que contribuyen a la memoria gráfica tienen ciertos repositorios, ¿no? En México se tienen distintos medios, distintos repositorios digitales y físicos para que se lleve a cabo todo esto. Tenemos entre ellos, voy a mencionar solamente algunos, por ejemplo, la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ella se contienen imágenes del patrimonio cultural e histórico de México. Están categorizados a través de 30 subgrupos y tienen más de 1,5 millones de objetos. También tienen 100 acervos, todos ellos categorizados por orden alfabético, con sus respectivas fichas técnicas y resúmenes descriptivos de cada una de ellas. Esto hace que el usuario tenga un acceso muy fácil y más o menos sí está actualizado, aunque identificamos por ahí que algunos links no funcionan o nos redireccionan a otras partes. Otro de las entidades es la Biblioteca Digital Mexicana, que tiene como propósito el archivar, preservar y difundir todos aquellos documentos e imágenes que mantienen una relación con la historia y la cultura también de nuestro país. Aquí hay 4 importantes instituciones las cuales participan en ellas como asociaciones civiles y también tiene un amplio repertorio, ¿no? Tiene archivos que van desde el siglo XII hasta el siglo XX y pues todo esto nos ayuda también a ir configurando esa memoria colectiva de la que hemos estado hablando. Esta entidad tiene pictogramas, mapas, misceláneos, códigos que ayudan al usuario a su rápida localización. También tienen un valor muy alto porque hay muchos archivos ahí que no se puedan encontrar en ninguna otra parte. Y muy conocido para nosotros los mexicanos también el Archivo General de la Nación, que es la entidad oficial del gobierno de la República y es uno de los más importantes de América Latina. Esta institución se encarga de conservar y difundir el patrimonio documental de la nación y da cuenta del desarrollo histórico de nuestro país
Entonces, lo que pudimos identificar acá es que le falta una actualización al sitio web. Muchos de los links no funcionan, no es de muy fácil acceso y sin duda, pues, es una encomienda que se tiene que aplicar en un futuro para el gobierno de nuestro país actualizar y tener muy buen funcionamiento de este sitio. Finalmente podemos concluir que esta memoria gráfica colectiva de la que hablamos, pues como ya explicaron mis compañeros, son percibidos a través de los sentidos y almacenados en nuestra memoria. Entonces, esta memoria está en dos sentidos: la memoria abstracta, intangible, que es la de las personas, y la tangible, que es a través de los archivos y objetos que se tienen dentro de la nación, ¿no? Hay marcos legales también para determinar su uso y su difusión, dentro de los cuales pueden ser ampliamente conocidos por los diseñadores, y a su vez estas imágenes son de libre acceso. Sin embargo, pues como todos sabemos, hay leyes de autor que las protegen y regulan. Bajo estas consideraciones también podemos afirmar que a eso que llamamos memoria gráfica colectiva, inevitablemente la podemos ver bajo estas dos acepciones, que es la dimensión abstracta, la intangible, que conforma el imaginario de un grupo o grupo de personas, y la otra que es la registrada ya sea por medios físicos o electrónicos. Es fundamental en México que se normalice la cultura del archivo, sobre todo en aquellos de manera digital, puesto que casi todas las entidades de carácter oficial del gobierno son medianamente eficientes. Eso hay que decirlo como es. No están actualizadas, creo que los sitios no están muy bien diseñados, pero sin duda deberán de superarlo en un futuro, ¿no? Hay mucho por investigar y analizar respecto a ese tema, y seguramente podemos abordarlo en un futuro con una dimensión un poco más hacia la relación que hay de las identidades de los mexicanos respecto a esta memoria gráfica desde un punto de vista un poco más antropológico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguramente, Eduardo, nos estás dando el pie para tener un nuevo cuaderno relacionado a esta temática con otras variables, ¿no es cierto? Bien, hago una pequeña aclaración. Vamos a alterar el orden de las exposiciones porque EULA tiene un compromiso impostergable, entonces necesita exponer ahora. Así que vamos a ir con EULA, con Albérico, que quedó antes, y después continuamos con el orden. Gracias. Sí. Olá, buenas tardes. Joy, ¿puedo hablar? Ok. Denise, ¿quieres hablar antes? Olá, Eula, olá a todos. Vou falar em português, porque senão fica pior o portunhol. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu já tive o prazer de estar com a Natália em outros encontros. Então, eu só queria colocar, né, como a Natália falou da Casa Rui Barbosa, eu quero colocar aqui que a coordenadora do grupo ao qual eu pertenço, foi com ele que eu, enfim, entrei junto nesse grupo para esse número da revista, né, para esse quaderno, participando desse quaderno, que é a professora Eula Cabral, que é a coordenadora do grupo, né, de estudos em comunicação, políticas culturais, né? E outra coisa só que eu queria colocar dentro, só para fazer um link com todas essas questões, a importância dos arquivos na nossa história, na nossa memória da América Latina, da nossa memória coletiva, como a Ana falou, né? E como vocês, os outros participantes, Oi. Denise, quedaste en pausa. Denise ficou em pausa. Posso falar, Natália? Avancemos, Eula, avancemos. Un gusto. Vamos Otra lá. vez verte. Ok, vamos lá. Olá, boas tardes. O texto que escrevi na revista se titula Difusão de arquivos sobre cultura em plataformas digitais. Meu nome é Eula Dantas Taveira Cabral, sou doutora em comunicação social, com pós-grado em comunicação.
líder del Grupo de Investigação e Economia Política de la Comunicação e la Cultura, o EPCC, professora do Programa de Pós-Grado em Memória e Coleções, o PPGMA, de la Fundação Casa de Rui Barbosa. Trabalho com projetos de pré-grado e pós-grado em el setor de investigação em políticas culturais em la FCRB. Sou coordenadora de 2 projetos de investigação. Primeiro é Cultura, Comunicação e Informação em la Era Digital, e segundo, Concentração Mediática frente à democratização de la comunicação e la diversidade cultural, análises de las estratégias de los grandes conglomerados. Bueno, o objetivo da investigação apresentada em o artículo é mostrar a importância de los arquivos em la área de la cultura em plataformas digitais, los critérios de indexação, preservação e estratégias de difusão de la FCRB. A investigação está organizada em 3 partes. 1. A importância da cultura em Brasil. 2. Difusão de arquivos de área de cultura em plataformas digitais. 3. Repositórios de documentos culturais no setor de políticas culturais de la FCRB. Bueno, quando falamos de cultura em Brasil, não podemos ignorar que Brasil é um país multicultural. A cultura é um direito do cidadão brasileiro. Em la Constituição Federal de 1988, habla que o Estado deve garantizar todos os direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e apoiar e fomentar a valorização e difusão das manifestações culturais. Em o período de 2019 hasta 2022, o Ministério de Cultura passou a ser uma secretaria especial de cultura, vinculada a outro ministério do governo federal. Primeiro foi Cidadania e logo em ao Ministério de Turismo. Com a pandemia do coronavírus, o panorama cultural em Brasil empeorou e os documentos foram retirados de los sítios web de instituições do governo federal, por falta de inversões e políticas culturais públicas. Começou o borrado de legislação em la área cultural. Em 2016, a FCRB criou seu repositório institucional e o setor de investigação em políticas culturais, junto com a Cátedra Unesco de Políticas e Gestão Culturais, criou um repositório temático dentro do repositório institucional da FCRB, para pôr à disposição da sociedade os documentos da área de cultura, pero tuvo problemas técnicos em 2021 e esteve fora de linha. Em 2021, o Grupo de Investigação Economia Política de la Comunicação e la Cultura, EPCC, passou a refletir os documentos do setor em 5 repositórios gratuitos em la plataforma Omeca, preservando digitalmente uma documentação fundamental para a sociedade brasileira. Em los repositórios, a coleção de documentos se divide entre os becários e os voluntários do projeto e se armazena em uma carpeta em el disco. Temos documentos oficiais produzidos pelos governos municipal, estatal e federal, e por la sociedade civil, como as ONGs, ademais de los resultados de investigação registrados em teses, livros, artículos e etc. Depois da recoleção de dados, os documentos são distribuídos e indexados, organizando-los em base a metadados, que descrevem o título, autor, fecha de publicação, ubicação, idioma, origem do documento, palavras-chave e etc. 5 repositórios criados em la versão livre da plataforma Omeca começaram a refletir os documentos do Centro de Referência de Políticas Culturais, da FCRB, que é o repositório temático dentro do Rubi. Se criando a partir do projeto de investigação Cultura, Comunicação e Informação em la Era Digital. O primeiro repositório é Política Cultural Global,
Política Cultural Global proporciona dados, legislação e investigação sobre políticas culturais e gestão cultural por parte de organismos públicos e sociedades internacionais como a ONU. Em total, há 5 coleções, com 191 documentos. O segundo repositório é de produção científica sobre cultura. Temos trabalhos com cultura, publicações digitais de livros, capítulos, teses sobre políticas culturais, gestão e direito à cultura. São 7 coleções, onde temos 125 documentos. O terceiro repositório é Cultura Nacional. Se trabalha com documentos sobre políticas públicas na área de cultura, involucrando instituições como o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Secretaria Especial de Cultura. Há 4 coleções com 191 documentos. O quarto repositório que temos é Cultura Regional. Ele trabalha com dados sobre políticas públicas culturais em los estados, o Distrito Federal e municípios brasileiros. Temos 5 coleções com 99 documentos. O último repositório e quinto é Cultura e Sociedade Civil. Se encontram disponíveis documentos sobre ações, projetos e difusão da sociedade civil. Há 2 coleções, uma é Divulgação na Sociedade Civil e outra Ações e Projetos da Sociedade Civil, com 19 documentos. Algo bastante laborioso é o Grupo de Investigação Economia Política de la Comunicação e la Cultura, o EPCC, se ha esforçado nessa missão de organizar e poner à disposição da sociedade os arquivos da área de cultura do Brasil, para que os investigadores tenham acesso a este rico material científico e para que a sociedade compreenda que a cultura é um direito de todos e que é necessário manter políticas culturais públicas. Os repositórios digitais de acesso gratuito e aberto, eles organizam e põem à disposição dados e documentos científicos digitais, permitindo o acesso a todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Ademais, rompem as barreiras estabelecidas entre a ciência e a população, permitindo que qualquer cidadão tenha acesso a los resultados da investigação científica que explicam o dia a dia da sociedade e contribuem à melhora da vida de todos. Bom, este é pouquinho de nosso trabalho. Leiam o artículo que está muito bueno. Gracias. Gracias, Seula. Tu portugués se entendió perfecto. Perfecto. Te doy paso, Denise. Bom, só para concluir o que eu estava falando, eu estava falando, agora vou falar em portunhol também. Eu sou a coordenadora do grupo de pesquisa da Casa, da Fundação Casa Rui Barbosa. Anderson Alberico, que irá falar agora, também faz parte do EPCC. E nós viemos trabalhando. Eu só queria falar um pouquinho da Casa Rui Barbosa, porque os 2 artigos e a memória importante na cultura do Rio de Janeiro e também no Brasil, né? Juntando com todas as propostas da memória coletiva. Então, é uma casa de cultura e, assim, um lugar de memória, tá? Que eu coordena esse grupo e o Anderson Alberico
Anderson. O Anderson é mestrando no programa de pós-graduação em História, né? É membro da Unesco de Políticas Culturais, vem trabalhando com cartografias dos processos decoloniais e agora ele é integrante da Rede Brasileira de Formação em Organização da Cultura. Anderson, se você quiser apresentar. Ahora sí. Perfecto. Yo voy a hablar un portuñol porque la mayoría de los presentes en la ponencia son nuestros hermanos hispanohablantes. A ver, yo soy Anderson Alberico Ferreira, yo soy magíster, como me ha presentado Denise, yo soy magíster en Historia Política en la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Estudio las políticas culturales de la Segunda República Española. A ver, este artículo que ha compuesto este volumen del Cuadernos habla un poquito sobre la experiencia que tuve en este hermosísimo proyecto, ¿sí?, de conservación de la memoria, de las políticas culturales, o sea, de los documentos, ¿sí?, de los marcos legales de las políticas culturales brasileñas. Coordinado por la investigadora Eula, que ha presentado un poquito sobre el repositorio, el centro de referencias de políticas culturales que voy a presentarles. A ver, no he hecho una presentación escrita, voy a traer algunos puntos que creo que son claves para reflexionarnos sobre la cuestión de la memoria, de las políticas culturales y de esta experiencia desarrollada en la Fundación Casa de Ruy Barbosa. El primer punto que yo subrayo es la cultura de la memoria brasileña. Sí, vuelve. Ha vuelto. Mi ordenador se quedó todo negro. A ver. Como estaba diciendo, yo no he hecho una presentación, sí, voy a traer algunos puntos claves. Les pido perdón por el retraso porque estaba hablando con mi orientadora porque estábamos decidiendo el día de mi presentación de mi tesis de magíster. Por esto estoy un poquito retrasado. Pronto seré magíster. A ver, algunos puntos claves que presento, les traigo para reflejarnos, es la cuestión de la cultura de la memoria en Brasil. En Brasil tenemos una estructura administrativa, político-administrativa, muy favorable para la cultura de la memoria. Para ustedes, nuestros vecinos, que miran para el Ministerio de Cultura y por toda la estructura estatal, puede pensar que en Brasil las políticas en memoria son políticas muy listas, muy buenas, ¿sí? Porque tenemos alrededor de, voy a traerles un poquito de datos. Tenemos un Sistema Nacional de Cultura, un Instituto Nacional de Museos con alrededor de casi 4.000 museos. Sí, tenemos un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con más de 7.000 bibliotecas registradas. Tenemos muchísimos proyectos de preservación de la memoria, muchos museos, muchos centros de referencias y de memoria, como la Fundación Casa de Ruy Barbosa, pero en realidad
estos organismos, estos proyectos no están conectados en una orden lógica. Este es un gran problema. Existe un ordenamiento documental. Existen algunos proyectos y muy buenos proyectos, pero no hay una cultura de la memoria en la gestión estatal, en la gestión federal, de los municipios o de los estados, que nosotros llamamos estados, ¿sí? Los entes federativos. Entonces, estos proyectos puntuales, estas ideas, ¿sí? no están conectadas como una política pública orgánica. Por esto, muchos de estos proyectos, de estas acciones, no tienen un tiempo de vida muy largo o se quedan en un mal estado, ¿sí? Un ejemplo es en 2021 la pérdida de importantes piezas y documentos del Museo Nacional en Río de Janeiro. Sí, la Cinemateca de San Paulo también, nosotros perdimos una cantidad considerable de documentos y de archivos relacionados al cinema brasileño, ¿sí? Un rico cinema brasileño. Entonces se queda este panorama, ¿sí? Doble de que nosotros tenemos nosotros tenemos políticas, nosotros tenemos documentos que reglan sobre la cultura, sobre la memoria, sobre los archivos, pero hay muchas pérdidas. Pero muchos archivos, muchas de nuestra cultura material, de nuestra memoria, de nuestros patrimonios, están en un proceso de pérdida. ¿Y por qué esto? ¿Sí? Y en este proyecto de centro de referencia, yo les traigo algunos retos. Cuando estábamos escribiendo este artículo, pensamos en traerles solamente la experiencia, la parte buena, la parte hermosa, pero nosotros en cuanto a investigadores tenemos que traer los retos, ¿sí? Las dificultades y las problemáticas, traer a la luz todo esto. Y un punto que creo que en el artículo se queda al final y yo ya hablo como un punto central por cuenta de la ponencia de EULA, ¿sí? Es la creación del OMECA, de un otro repositorio, además del repositorio que trabajamos, el tiempo, ¿sí? No sé si ya estoy hablando mucho, que yo me envuelvo, yo hablo muchísimo. A ver, 2 minutos, Anderson. 2 minutos. Dios, ha pasado tan rápido, ha sido tan ratito, Dios. Venga. Hay mucho lo que hablar. A ver, entonces yo voy a hablar sobre este reto que tuvimos el proyecto del Centro de Referencias de Políticas Culturales, ¿sí? Del Centro de Referencias Políticas Culturales en el repositorio de información de la Casa de Ruy Barbosa, un proyecto importante, ¿sí? De preservación de la memoria, como muchos otros que existen en Brasil, pero como el historial de nuestro país, este proyecto sufrió algunas pérdidas y retos. Pérdidas en los presupuestos, retos administrativos, como por ejemplo la propia administración federal de nuestro antiguo presidente, que desarrolló políticas públicas de desmantelamiento, de desconstrucción de las políticas públicas, de la memoria, del patrimonio, sí, problemas administrativos propios de la administración pública, sí. Entonces, estos puntos aún son problemáticas para la política pública de memoria y de patrimonio cultural de Brasil. Tenemos ideas interesantísimas, tenemos experiencias claves en nuestro pasado, pero no tiene una vitalidad
o una continuación por las problemáticas políticas, por los juegos, por las disputas políticas, sí, sobre todo por cuenta de esto. Y en 2021, como ha subrayado Eula, yo ya estoy finalizando, nuestros referencias ha salido, sí, estuvo fuera de línea por cuenta de una problemática administrativa de la empresa que estaba manteniendo el sistema, ¿sí? Y no ha vuelto. No sé cómo está ahora porque no estoy más en la fundación. Él puede traernos más informaciones, ¿sí? Pero para que el proyecto no se acabara, ¿sí? Se cerrara, perdón, EULA, sí, con los becarios y otras personas que estaban en así, y yo estaba también, sí, en este proyecto, construimos el OMECA, sí, yo voy a cerrar, construimos el OMECA, una iniciativa de los investigadores. Mira, también el papel importante de los investigadores, de los intelectuales, de las personas que hacen y producen la cultura. Anderson, entonces, perdón. Tenemos pues ya ahí el documento para completar tu exposición, pero muchísimas gracias por tu participación. Muy bien, vamos a continuar con Amalia García Hernández, con Cintia Elizabeth Hurtado Espinosa y Leonardo Mora Lomelí. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Y bueno, agradecemos esta invitación para poder reflexionar y dialogar sobre cómo impactan las prácticas de archivo en nuestra profesión, el diseño, sobre todo porque casi no volteamos a ver este tema y creo que ha sido una muy buena ventana o escaparate para podernos dar cuenta de la riqueza que nos puede proveer hacia el ejercicio profesional. Y para este caso, bueno, solo haremos comentarios al artículo presentado en Cuaderno 173, que podrán leer en extenso, y nuestra participación se titula El archivo de la radiografía del comportamiento del consumidor mexicano de la revista Merca 2.0 como una herramienta para la toma de decisiones en el diseño de productos o servicios, presentado por la maestra Amalia García Hernández, la doctora Cintia Elizabeth Hurtado Espinosa y su servidor, el doctor Leonardo Mora Lomelí, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí lo más importante es destacar que en el mundo del diseño o el ámbito del diseño, la eficacia de los productos que configuramos dependen en gran medida de la toma de decisiones que hacemos sobre el perfil del consumidor, sobre las características del propio usuario, y debemos de hacerlo a partir de información pertinente, actualizada, fiable, y esto nos permite elegir los mejores recursos, enfocar el discurso y en general poder hacer un ejercicio de lo más profesional posible. Sin embargo, el poder acceder a esa información en ocasiones resulta demasiado oneroso. Implica una inversión de tiempo y de dinero que normalmente los clientes no están dispuestos a pagar en un gran número de los clientes habituales, o bien en los propios procesos de diseño. Así que desafortunadamente el diseñador, diseñadores o comunicólogos en lo general suelen prescindir de esta investigación y la sustituyen por una mera especulación, por imitación o por suposiciones sin un sustento sólido, exponiendo al fracaso esta actividad proyectual. Así que nos dimos a la tarea de preguntarnos ante esta situación qué podemos hacer de manera paliativa para reducir inexactitudes sin erogar el tiempo y dinero que conlleva la realización de estudios especializados, es decir, a dónde podemos acudir para poder tener información relevante para esa toma de decisiones. Y justo aquí es donde entra el tema del manejo de los archivos, porque nos dimos cuenta que hay una forma de poder paliar un poco esta carencia a través de publicaciones periódicas especializadas, obviamente bajo un criterio metodológico, un orden lógico que es el que precisamente proponemos en nuestro artículo. En particular, la presente investigación propone realizar el seguimiento puntual a una publicación periódica mexicana especializada en mercadotecnia, comunicación, diseño y medios, llamado Merca 2.0, la cual aporta mes con mes datos relevantes que nos permiten hacer una configuración de un perfil del consumidor,
sus principales hábitos de consumo, las tendencias de mercado y en general advertir el pulso de la industria que se está dando alrededor de los productos que hemos de diseñar. Para la realización de este análisis, ceñimos la investigación a una serie de estudios que se publican anualmente llamado Radiografía del Consumidor Mexicano del 2016 al 2021, que la doctora Cintia Hurtado nos hablará un poco más a detalle. Es muy interesante observar cómo se va registrando la evolución del perfil del consumidor de acuerdo a lo que acontece en el entorno, la situación del COVID y las preferencias que se van transformando en las 5 publicaciones de la Radiografía del Consumidor Mexicano, como nos lo ha dicho Leo. Que en 2016 define que si la capacidad de crecimiento de la economía se midiera en términos demográficos, México sería el paraíso en el que cualquier marca quisiera nacer, operar y crecer. Bueno, vamos a ver cada uno de los números. En 2017, un año previo a las elecciones presidenciales, la editorial de la revista menciona que para nadie es un secreto que México vive momentos serios de incertidumbre. La situación económica y política que apremia al país tiene impactos relevantes en asuntos culturales y sociales. 4 factores que en conjunto y por definición tienen efectos de peso en el comportamiento del consumidor. En 2018, la revista hace hincapié en que el consumidor mexicano ahora reconoce su identidad como algo supremo. Se entiende a sí mismo como un ser excepcional capaz de hacer cambios radicales. En 2019, las marcas se enfrentan a un consumidor mexicano incongruente que apuesta por simplificar el consumo y alejarse de las bases que por décadas habrían sostenido las acciones de mercadotecnia y publicidad en el país. En 2020 no se emitió un número al respecto, pero en 2021 se declara que la preocupación alrededor de la pandemia ha quedado atrás. La estabilidad es el asunto esperado por el consumidor. A grandes rasgos, a través de estos 5 años, pasamos de un consumidor mexicano que gastaba mucho en tecnología y que buscaba experiencia de compra y a un consumidor que busca una reducción importante en compras en donde sacrifica sus preferencias de marca por productos de bajo precio. De cada publicación se realizó un análisis de las variables demográficas, psicográficas y conductuales, de las cuales hablará la maestra Amalia, así como de propuestas estratégicas para las marcas. Buenas tardes, ¿sí me escucho? Sí, ya te escucho. ¿No? A todos, bueno, pues como lo comentó Cindy y el doctor Leonardo, en mi caso voy a hablar sobre lo más relevante sobre las variables. Bien, voy a iniciar por la variable demográfica. En esta variable no se hizo casi mención, fue casi nula en las revistas, pero se mencionó la edad. Se dijo de la edad, el 53% de los mexicanos se encuentran en edad productiva y sobre relacionado al sexo da importancia al femenino, ya que entonces hizo una indicación de que las mujeres contribuyen a la riqueza y bienestar del país gracias al incremento en su educación. Con respecto a las variables psicográficas, lo más representativo de esta variable es sobre el comportamiento del consumidor. Sobre el comportamiento del consumidor es la preocupación por la pérdida de la identidad nacional, ya lo mencionó Cindy, el enfoque de las familias hacia el ahorro con una relación costo-cantidad del producto. Se tuvo una incertidumbre por el COVID que provocó compras más razonadas, prudentes, que cumplieran sus expectativas y se exigía transparencia a las marcas sobre los productos que ellos vendían. Con respecto a los jóvenes, estos deseaban tener experiencias nuevas, cuidaban mucho su dinero, buscan en dónde invertir, se fijan más en los precios, planifican sus compras y tienen una mayor responsabilidad social que desean ver reflejados en los productos. Sobre el tema de la motivación de compras con esta misma variable, no importaba el precio, sino la experiencia, sin dejar a un lado la conciencia sobre lo que entonces el consumidor estaba comprando. Tenían más preferencias por empresas responsables socialmente, compras con un tono nacionalista en apoyo a los productores locales, se sacrifica el consumo de marca por productos de bajos precios, con expectativas positivas, basadas en el nuevo gobierno del país, pero con un manejo prudente de consumo que lleva a una disminución considerable en las actividades de esparcimiento y otros lujos. Bien, pasando a la variable conductual, ante la incertidumbre en el escenario político nacional, el consumo se limita y el comprador busca ahorrar. Pero al aminorar la incertidumbre, se notó que el nivel de consumo empezó a crecer.
Busca discursos, argumentaciones racionales, etcétera, que muestren factores que van más allá de los atributos meramente emocionales, haciendo hincapié en el valor estratégico de cada compra para no afectar un futuro económico adverso al consumidor. Y bueno, con respecto a las variables ya mencionadas anteriormente, nosotros hicimos atendiendo este tipo de comportamientos, unas propuestas estratégicas para las marcas. Las marcas debían escuchar aún más a sus clientes y generar sinergias empresa-consumidor, con la identificación de necesidades reales desde un enfoque intelectual, comercial y estratégico. Las marcas también deben de invertir más en el posicionamiento para ser reconocidos ante el consumidor. Apostar por la innovación enfocada a resolver necesidades de los consumidores para generar ventajas significativas en la diferenciación de las marcas sobre sus competidores. También ser resilientes para responder a los valores, necesidades y estilos de vida y ver al consumidor lo más humanamente posible. Y aprovechar el número de canales de comunicación, principalmente el digital, con marketing híbrido también y flexible. Y bien, bueno, las conclusiones con respecto a esta investigación tan interesante que se hicieron fue que los resultados de este análisis ponen de manifiesto un recurso que resulta propicio y favorable para la toma de decisiones que deben de hacer aquellos profesionales de diseño, comunicación y áreas afines que no cuenten con recursos o tiempo para invertir en la realización de sus estudios de mercado específicos, y que se trata en particular del aprovechamiento de la información asentada a través de publicaciones periódicas especializadas en el área de mercadotecnia, comunicación, diseño y medios. Ya lo mencionó el doctor Leonardo. De igual manera, este artículo nos permite advertir la relevancia de una lectura de la situación de manera transversal mediante criterios concretos de análisis para extraer conclusiones relevantes e información de valor sobre los comportamientos del consumidor y sus hábitos de compra, para la posterior toma de decisiones en la configuración del diseño de productos y servicios, de una manera sustentada, informada y sobre todo que sea pertinente. Las métricas y objetivos han sido relegados a dar más importancia a la nueva realidad que ve el consumidor desde un enfoque humano, entendiendo sus valores, necesidades y considerando el contexto social en el que viven. Bien, con respecto a la conclusión, pues los resultados de las variables ya se mencionaron anteriormente y ya se hizo mención de todo aquello que era el comportamiento del consumidor y de las estrategias. Por lo cual, los invito a dar lectura completa de la investigación para que lean a detalle nuestra información. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Leo. Gracias, Amalia. Y bueno, vamos a continuar con Roque González Galván. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy el doctor Roque González Galván. Soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, del CONICET, digamos, como se conoce en Argentina, ¿no? Del espacio de la institución federal dedicada a ciencia y tecnología a la investigación. Bien, yo voy a hablar, y bueno, a partir del artículo que me publicaron en vuestro journal, sobre el tema, lo que yo denomino causas antroposociales, en lo que hace al manejo de riesgo en instituciones de preservación fílmica y audiovisual, y me enfoco en el sur global, básicamente en 3 países de Latinoamérica y en la India. Sí, sobre todo lo que entiendo por causas antroposociales es un concepto que acuñamos, y entre paréntesis, como tengo 10 minutos, estoy tendiendo a hablar rápido. Les desculpa para os irmãos brasileiros, brasileiras, eu queria tentar de falar devagar, mas eu acho que no puedo poder, así que disculpa. Bien, entonces les decía que a los brasileños que voy a tratar de hablar despacio, pero como tengo 10 minutos, no creo que lo haga, pero bueno. Bien, entonces, causas antroposociales, en el sentido de equiparar las causas naturales de
los siniestros, de los desastres, con las humanas, ¿sí? A ver, por ejemplo, hay geógrafos medioambientales, para ser concreto y para que me comprendan el punto. Por ejemplo, Neil Smith, ¿sí? Es un geógrafo medioambiental escocés, lamentablemente ya fallecido, tengo entendido. Y él planteaba que no existen los desastres naturales. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que no existe? Y un maremoto, y un terremoto, ¿qué es eso? Él se refería a que, a ver, y lo completo, hay otro geógrafo medioambiental, un académico británico también, David Walsh, que él hablaba de desastre lento. Estos dos conceptos los menciono en el siguiente sentido. Si se produce, por ejemplo, Katrina, ¿sí? Depende dónde y cómo se produzca el desastre medioambiental en lugares donde están predispuestos a tal situación, cómo impacta en la población, si anteriormente hay previsión sobre esos temas, cómo están las instituciones, cuánto se invierte para que haya buena infraestructura para soportar ese posible desastre, o no se invierte en absoluto o muy poco. Cuando llegue el desastre va a ser mayor o peor, va a tener, claro, mayor impacto, mayor cantidad de muertes o menos, de acuerdo a cómo se prepare y a cómo cada sociedad y cada país y cada estado federal se prepare ante ese desastre. Esto como introducción, ¿sí? Bueno, tenemos varios ejemplos, también, bueno, en Argentina, en muchos países, pero me escuchan por el acento, soy de Argentina, vivo en México ya hace varios años, pero muchos desastres, por ejemplo, inundaciones en Santa Fe, en La Plata, que han sido desastrosos, con otra administración, con otra gestión, con otra inversión previa, no hubiera sido tan mortal. Y así en muchos de nuestros países latinoamericanos y más allá también. Bien, y para concluir esta primerísima parte, lo que comenta también estos geógrafos medioambientales es que cuando suceden estos desastres a partir de una causa natural, dice que ellos comentan que es una especie de camuflaje ideológico, porque uno dice qué barbaridad, viene del cielo, de la naturaleza, y uno no puede hacer nada. No, como decimos, por supuesto, no solo que podemos, sino que debemos, ¿no? Como sociedad, prepararnos de la mejor manera. Y esto, justamente en este ámbito, bueno, en este contexto, en estos paradigmas que nos atraviesa a nivel mundial, con matices de acuerdo a las regiones, a los países, pero que nos atraviesa a todos, justamente en lo que hace a la preservación, a la memoria, al patrimonio, a la cultura, al arte en general, terminan siendo, como se dice en Argentina, los últimos orejones del tarro, ¿no? Como una especie de gasto o como algo superfluo y no como una inversión social, ¿sí? Eso también tenemos en contra, y además, lamentablemente en nuestros países, una histórica falta de, o siempre estamos a mitad de camino, dependiendo de los países, un déficit en lo que hace la profesionalización de las autoridades, de los funcionarios, de la burocracia en el buen sentido, bueno, varias cuestiones, inestabilidad de nuestras instituciones, etcétera. Para hacerla corta, por ejemplo, una de las grandes causas naturales que afectan e impactan en los patrimonios, y yo me estoy enfocando en los patrimonios fílmicos y audiovisuales, son los incendios, ¿sí? Que también uno puede decir, bueno, qué barbaridad. No, por ejemplo, digo, es sabido, en nuestra cinemateca, filmotecas, archivos cinematográficos audiovisuales en general, todavía se conserva y se deben conservar los filmes de las primeras décadas de la historia de la cinematografía mundial, cuando se realizaban las películas, como ustedes saben, en nitrato de celulosa altamente inflamable. Si uno no le da un buen mantenimiento, no hay una buena infraestructura con adecuado, bueno, condiciones climáticas en general, personal calificado, etcétera, todo eso demanda una buena cantidad de dinero y estás comprando varios billetes para que cuando surja una chispa o lo que sea, eso se arme, sea un desastre. Bueno, en la India, el 8 de enero de 2003, se produjo un incendio, pero terrible, ¿no? En lo que sería la Cinemateca India. ¿Qué hace el gobierno? Además de que venía recortando, como suele pasar, insisto, y sobre todo en estas últimas décadas de predominio del concepto neoliberal, es decir,
retiro del Estado, desmonte del Estado de Bienestar, recorte de gastos, en muchos países disfrazados con eufemismos como austeridad, como el Bolsonaro lo hacía, como lo hace el actual presidente de México y en muchos otros lados. El gobierno indio, cuando se produce este incendio, lo subestima, ¿no? Dice, bueno, qué barbaridad, esto no puede ser, pero total tenemos copias y entonces mucho no se perdió. Voy a avanzar más porque si 10 minutos, yo confío en tener un poquito más como estoy hablando solo, pero bueno, voy a tratar de apurarme. Ahí quedó en la nada, subestimación del gobierno, siguen sin tener estas instituciones de preservación, un buen presupuesto, etc. México. La Cineteca de México fue fundada en 1974 y todavía en actividad. México tiene dos grandes instituciones de preservación fílmica audiovisual, que es la mencionada Cineteca y la Filmoteca de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, creada en 1960. ¿Sí? Las dos pertenecientes a la FIAF. Sí. Perdón, 2 minutos. Bueno. Bien, qué lástima, qué lástima. Bueno, a ver cómo hago. A ver, México, Brasil, también tuvieron incendios importantes. ¿Sí? En 1982, sobre todo, en México se perdió el 90% del patrimonio fílmico, un país que tuvo una señora industria cinematográfica, sobre todo entre los 40 y la década del 60 y del 70, y Brasil ya había tenido también distintos incendios en 1957, 69, el 82, 2016 y 2021, sobre todo por justamente recién se mencionó el gobierno de Bolsonaro, cómo fue desmontando ayudas, pero venía de antes, incluso de 2013, por políticas del gobierno de Dilma, de desmontar la gestión cultural, etc. En el caso de Argentina, un país con una tradición importante, a pesar de lo que se piensa, no tiene una cinemateca, tiene creada por ley desde 1999, pero reglamentada recién 11 años después. Al día de hoy existen los papeles, pero no existe una cinemateca concreta donde la gente vaya, pueda consultar los investigadores, donde haya actividades de esparcimiento, como pasa en la Cinemateca Brasileña de Sao Paulo y en la de México, que convoca centenares de miles de personas todos los meses y cada año. ¿Sí? Y en Argentina incluso hay una institución privada que se llama Fundación Cinemateca Argentina, que es un coto de casa de gestión privada, que incluso pertenece a la FIAF y existe desde hace décadas y reciben todavía recursos, pero los investigadores no pueden ir a investigar libremente, tienen guardado como si fuera el patrimonio del país audiovisual y cinematográfico como si fuera algo propio, e incluso tienen denuncias por vender patrimonio fílmico a otros países. Y en la práctica, al día de hoy, si bien ya está reglamentado y se está conformando las instituciones de dirección del CINAIN, se llama la Filmoteca, la Cinemateca de Argentina, todavía en la práctica no existe, los investigadores no pueden ir a investigar, no hay ciclo, todavía no existe. ¿Sí? Un país con décadas de tradición. Entonces también por la inestabilidad argentina, a pesar de que se suele pensar y romantizar afuera, ¿no? Un país que ya perdió 13 ceros de su moneda, que tuvo como 6 golpes militares en medio siglo, etcétera, etcétera. El tema de la burocracia profesional, desgraciadamente, es incluso más deficiente que en países como Brasil y México, y eso se traslada justamente a partir de causas humanas en la pérdida de patrimonio, ¿sí? Para redondear. Muchas gracias. Gracias, Roque. Muy interesante, en verdad, ¿eh? Ya leeremos tu participación. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar conmigo, con Marcela del Rocío Ramírez Mercado y Claudia Cecilia de Gaby. Adelante, Marce. Sí. Hola, buenas tardes. Nosotras hablaremos del uso tipográfico y diseño editorial en libros de lenguas indígenas de 1555 a 1900. En la primera parte, expondrá su servidora Marcela Rocío Ramírez Mercado, continuando la maestra Claudia Cecilia Delgadillo Mejía y concluyendo la doctora Cintia Lisset Hurtado Espinosa. Recurrir al archivo de la Dirección General de Bibliotecas del Gobierno de México es reconstruir un imaginario histórico de la situación que se vivía cuando los frailes querían entender otras lenguas muy diferentes al castellano. Este recurso archivístico y su análisis desde el punto de vista del diseño editorial
permite recuperar elementos y lineamientos de diseño que se podrían aplicar en diseños actuales, por lo que se realiza un panorama de las lenguas indígenas que se hablan en México y posteriormente se realiza un análisis de los 12 libros que mantiene la Dirección General de Biblioteca, bajo un enfoque de diseño editorial y uso tipográfico que más adelante se comentará. Las lenguas indígenas en México. En primera instancia, es necesario comenzar por definir lo que son las lenguas indígenas, por lo que se puede decir que estas no se refieren únicamente a símbolos de cierta identidad que pertenecen a un grupo en específico, sino también al reflejo de sus hablantes y sus valores éticos y culturales. En México, poco a poco las lenguas indígenas se extinguen, pero también es verdad que es uno de los países del mundo con mayor variedad lingüística, donde se hablan 68 lenguas originarias, las cuales se dividen aproximadamente en más de 350 variantes. Pero si se habla de una categoría de la diversidad lingüística de los pueblos indígenas en México, se puede tomar como referencia la clasificación que hace el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la cual consta de 3 categorías. Una, familia lingüística; 2, agrupación lingüística; y por último, variante lingüística. La primera, que es la familia lingüística, se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común. Se consideran 11 familias presentes en México con al menos una de sus lenguas. En segunda instancia tenemos las agrupaciones lingüísticas, que son las variantes comprendidas bajo el nombre dado históricamente a los pueblos indígenas. También se encuentran relacionadas con un pueblo indígena y pueden estar conformadas por conjuntos de 1 o más variantes lingüísticas. Y por último, la tercera, las variantes lingüísticas, que se dividen, que se dice que deben ser tratadas como lenguas y son las que alcanzan mayor detalle de los niveles de la catalogación. Adelante, Claudia. Hola. Les hablaré del contexto histórico de México entre 1555 y 1900, en donde los primeros religiosos que llegaron a América fueron franciscanos, dominicos, agustinos y más tarde jesuitas. Venían con la misión clara que les encomendaron los reyes católicos de evangelizar a los aborígenes. Sin embargo, se encontraron con un gran obstáculo para lograrlo: la diferencia de lenguas entre los colonizadores y los hablantes del continente americano. A principios del siglo XVI se crearon las primeras universidades en las ciudades más importantes de América. Abro cita: en esta obra educativa, amplia y profunda, la introducción de la imprenta en América tuvo una señalada y notoria influencia. Ya en 1539 se imprimía en México el primer libro. Cierro cita, Larroyo, 1973. En 1646 se fundó la primera biblioteca pública de América, la Biblioteca Palafoxiana, en la ciudad de Puebla. En 1785 abre sus puertas la Academia de San Carlos, como primer museo de arte de Latinoamérica. De 1800 a 1900 acontecieron en México importantes guerras nacionales e intervenciones internacionales. Ahora bien, la Dirección General de Bibliotecas está ubicada en la Ciudad de México. Establece un objetivo principal: el ejercer las atribuciones de la Secretaría de Cultura por medio de dictar normas para los servicios bibliotecarios y fomentar la lectura entre las bibliotecas públicas. La página de internet de la biblioteca cuenta con una sección dedicada al tema que nos ocupa, con la colección de lenguas indígenas que consta de los 12 libros antiguos que han sido escaneados y de acceso libre, que preservan las lenguas de los pueblos originarios de México. Ahora bien, la relevancia que toma enfocar en estos textos los antiguos hábitos del uso de los caracteres tipográficos en la escritura y la pronunciación contra los criterios de correspondencia de los nuevos, es decir, la alternancia de grafemas, por ejemplo, en algunas palabras como castellana, compuesto o arzobispado, que alternan la S por la F. O por ejemplo en la palabra parroquial, en donde alternan la Q por la Ch, por mencionar algunos.
Se considera importante rescatar el objetivo de los textos como evidencia del comienzo de la gramática de la lengua antigua, lo cual obtuvo evidentes repercusiones en el ámbito lingüístico. Adelante, Cindy. Los resultados del análisis del diseño editorial es el siguiente. En las cubiertas o portadas se pudo observar una evolución con respecto al número de elementos, ya que en el libro más antiguo que analizamos, de 1555, se presenta una amplia descripción del contenido del libro y una serie de atribuciones del autor, como por ejemplo, en Arte Novísima de Lengua Mexicana, en la portada menciona que dictó don Carlos de Tapia Centeno, colegial en el Real y Pontificio Seminario, cura beneficiado que fue de la diócesis de Tampamolón, juez eclesiástico de la Villa de los Valles y su jurisdicción comisario del Santo Oficio de la Inquisición, notario apostólico, entre otros atributos. Y remarca una leyenda que dice, con licencia de los superiores, en México por la viuda de don Joseph Bernardo de Ogal, y así. Y también es notorio el uso de marcos en las portadas, en ocasiones con mucho detalle y grosor y en otras simplemente una doble línea. Al avanzar al interior del libro, nos encontramos con frontispicios, elementos que suelen ser imágenes, ilustraciones, fotografías o viñetas. Se encontraron en 3 de los 12 libros y no solo se presenta la imagen, sino que va acompañada por algún texto descriptivo, como por ejemplo aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana mexicana. En cuanto a la retícula, generalmente se utiliza de manuscrito con líneas que van desde los 40 hasta los 103 caracteres por línea. En ocasiones se utilizan 2 columnas, en especial cuando se colocan traducciones o significados. Una alineación que llama la atención es la definida como párrafo de lámpara, en donde existe una reducción de las líneas para conformar una especie de triángulos invertidos o flechas que apuntan hacia el límite inferior de la hoja. El uso de ornamentos se presenta en 8 libros y aparecen al inicio de los capítulos, y son de tamaño grande cuando se tiene más espacio en la página. Estos ornamentos son más complejos en 1955 y se van simplificando con el paso de los años. Con respecto a la tipografía, 9 de los libros analizados presentaron el uso de letras capitulares, algunas con las letras sin ningún ornamento, simplemente más grandes que van de 2 a 3 líneas de altura, y otras muy ornamentadas con 7 líneas de altura. Algo curioso es que después de la capitular, algunos de ellos usaron altas o mayúsculas después de ella, de 3 formas, para completar el resto de la primera palabra de este párrafo, para hasta el primer signo de puntuación que aparezca o hasta que termine la primera línea del texto. Para concluir, podemos decir que el hecho de identificar los cambios que han tenido los libros, en este caso enfocados a lenguas indígenas, ayuda a conocer los elementos que eran comunes, cuáles fueron especiales para la época y cuáles subsisten. Y se pueden retomar algunas características del diseño editorial y el uso de la tipografía, ya sea para recrear esa época o para dar un estilo diferente a lo que se está utilizando actualmente. Conocer el pasado ayuda a entender el presente y a reenfocar algunos esfuerzos de diseño. De ahí la importancia de recurrir a los archivos y de vincularlo con el diseño editorial. Y listo, muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias, Marce. Muy bien, y ahora vamos a continuar con Julio Lamilla. Bueno. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Adelante, bueno. Julio. Bueno. En mi caso, el texto se llama La estética como sensorium en Edgardo Vigo y el arte correo, de la carta postal al correo electrónico. Bueno, este trabajo toma los archivos de Edgardo Vigo, que es un artista correo argentino de la ciudad de La Plata, en donde su obra, sus archivos tienen la cualidad de ser obras y al mismo tiempo documentos. Y entonces lo que hago es, a partir de una frase que relevo de un cassette de audio, donde un presentador dice lo siguiente en relación a la obra de Vigo, de sus archivos. Habla de unos cartones, dice, era una carpeta de cartón, pero de un cartón lo más rústico que se puedan ustedes imaginar, cortado como a cuchillo serrucho y todo áspero en los bordes. Bueno, tomando esto, inicio un texto en el que trato de enlazar este concepto de la estética como lo sensorium, como lo áptico, lo tocable, que es una dimensión que Vigo a su vez trabaja de manera teórica, y el arte correo, que sería como el intercambio de obras a través de la red postal durante los años 60, 70, 80 y 90.
Bueno, entonces, a partir de esto, voy haciendo pequeños cruces entre el mundo analógico y el mundo digital. Por ejemplo, Vigo va a hablar sobre este mismo aspecto en relación a una convocatoria de Artefacts. El Artefacts fue un arte que circuló en los años 80, 90, en donde se armaban convocatorias tipo como arte correo, pero se pedía que las obras se enviaran en fax. En relación a esto, Vigo hace un reclamo diciendo que el Artefacts transformaba su obra en algo plano. Esta obra de Vigo, que tenía estos cartones rústicos que eran palpables, que eran rugosos, se transformaban, si él trabajaba enviándolo por fax, se transformaba en algo plano. Y esto plano, esta condición de plano, va a ser un poquito la diferencia que hay entre las prácticas de arte correo y sus archivos y el mundo digital actual. Por ejemplo, en el texto trabajo la relación, la diferencia entre la casilla postal, donde llegaban objetos con volumen, con texturas, y la casilla correo electrónico actual, donde es prácticamente uniforme, bueno, esta dimensión de lo plano, que también la trabaja Flusser, y así voy desplegando una serie de ambivalencias, y se va todo esto tomando el concepto de tecnoestética de Simondon, en donde él tiene toda una cosa con el aspecto de cómo este relieve, esto táctil, sería una zona de información del mundo, de contacto sensible con el mundo, que permite a su vez una prolongación. En el caso de Vigo, creativa. Bueno, en el texto también voy desplegando, por ejemplo, algunos antecedentes. En el arte argentino, por ejemplo, hay obras de Sur Solar, de León Ferrari, que también trabajan esta dimensión táctil, tocable. También en el arte correo está la obra de Damaso Ogas, que el texto incluye una imagen de un poema táctil que Ogas le envía a Edgardo Vigo. También por ejemplo, se hace una analogía entre por ejemplo, un disco de vinilo tiene este relieve como tallado cuando se hace la grabación del sonido, en comparación con un CD, que es algo plano. Es decir, que a mayor relieve, a mayor aspereza, habría mayor información sensible del mundo, mayor sensorium, siendo lo plano. Voy muy rápido, en el texto es más específico. Todo esto también tiene un antecedente en que Edgardo Vigo crece en un taller, que es un taller de madera, ya que su padre construía carruajes. Entonces, eso también se expresa en el uso del grabado en Vigo. Siempre sus grabados se ve la textura de la madera, no son grabados en donde él busca la perfección de un color, sino que al contrario, busca que se vea toda esta zona que remite como a lo táctil, a la textura, al relieve, y que en este caso también hago la analogía con la vibración, de cómo este relieve de los cartones de Vigo, al mismo tiempo serían una especie de vibración para, en este caso, percibir de una manera, en términos de Simondon, tecnoestética. Bueno, analogías entre los archivos que poseen esta condición de táctil, en contraposición al mundo digital, que sería más una visión lineal, visiocéntrica, bueno, ya dijimos, ¿cierto? Plana. Entonces, en el arte correo, en el texto se despliegan, por ejemplo, muchas poéticas que tienen que ver, por ejemplo, con hojas que se pliegan, con estampillas que requieren de untar un poquito de saliva, de papel hecho a mano, de cartones que dejan ver sus hilachas, de papel mecanografiado a máquina, que posee también a su vez un relieve, que puede ser percibido con la yema de los dedos, también técnicas de grabado, frottage, collage, etc. Todo este banco sensorium está presente en los archivos de arte correo, y se pierden al ingresar históricamente a la hegemonía del mundo digital.
hay una cita de Simondon en el texto que remite, ¿cierto?, a esta condición, y Simondon habla, por ejemplo, de un operador. Dice, el operador sigue la viruta, está como pasándola por una madera, la viruta que se va levantando y enrollando, la mordida de una lima, el agarre de una lima dentada para madera de ranuras bien marcadas, es una alegría para las manos y los antebrazos, un placer de la acción. También el hacha o la suela ofrecen esta alegría muy particular de la sensación de régimen dinámico. Es un tipo de intuición perceptivo, motriz y sensorial. El cuerpo del operador recibe y da. Y así, básicamente se trata como de estos ambivalencias que existen entre los archivos y la documentación, que poseen regímenes y campos sensibles, perceptivos, a través de toda esta información que entregan sus relieves, en contraposición porque también el arte correo es una práctica artística que justo hace como este transcurso. Históricamente parte siendo un medio analógico y decae en los años 90 con la aparición de los escáneres, de la internet, de los correos que dejan de funcionar o se hacen mucho más, dejan de ser tan económicos, y se produce como entonces marca justo el tránsito de lo analógico, del mundo analógico al mundo digital. Y, por ejemplo, hay una frase de un poeta chileno que se llama Efraín Barquero, que dice, el mundo moderno se está convirtiendo en un mundo de puros sucedáneos, donde todos los frutos y todas las cosas han perdido su sabor, su olor. Esto porque en el arte correo, cuando uno revisa, nosotros estamos catalogando hace muchos años este archivo de Vigo, solo una parte, que es la parte del arte correo. Cuando uno trabaja catalogando archivos de arte correo, uno siente, por ejemplo, el olor del papel, cuando uno tiene que hacer ejercicios motrices para abrir un sobre, y así. Y también está esta ambivalencia de que también al catalogar estos archivos, también está este proceso de escanearlo, de transformarlo de llevarlo al mundo bidimensional, de los ceros y unos, al mundo plano de Internet, pero también como una forma de hacerlo más, de socializar estos archivos. Entonces están desplegados varios de estas situaciones que suceden entre el mundo analógico y el mundo virtual a través de las cualidades sensibles de los archivos de arte correo de Edgardo Antonio Vigo. Y eso más o menos, un resumen muy rápido. Muchas gracias, Julio. Súper interesante también. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora con María Eugenia Pérez Cortés y con Flora Alejandra Gómez Contreras. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, estimados compañeros. Buenos días, estimada audiencia. Bueno, pues el día de hoy estaremos con ustedes la doctora Flora Alejandra Gómez Contreras y su servidora maestra María Eugenia Pérez Cortés, y les comentaremos acerca de nuestro artículo Un archivo es mucho más de lo que parece. Y les compartiremos la reflexión acerca del por qué consideramos que esto es así. A lo largo de este espacio hemos estado hablando o hemos estado escuchando acerca de archivos abstractos, tangibles, memoria gráfica, la importancia del usuario en el uso de un archivo final, el camuflaje ideológico, lenguas indígenas, arte correo. Nos ha faltado a todos hablar algo sobre derechos de autor, pero la verdad es que nosotros queremos abordarlo es acerca de la relación de cualquier tipo de este archivo con el conocimiento, con los recuerdos y con la historia. También en segundo momento, la doctora Flor nos comentará acerca de la relación específica del documento con el texto. Cualquiera de los documentos que hemos estado hablando se relaciona con el texto, ya verán por qué, y a su vez en el material esencial que lo constituye, que es el lenguaje. Empezaremos entonces por comentar la relación más obvia, que es la relación entre los archivos y el conocimiento.
Los archivos son una fuente de conocimiento y desde sus inicios, desde la época del Paleolítico, en donde la información se grababa en piedra, los archivos se encuentran en la posibilidad de trascender en tiempo y geografía, gracias a su contenido y su relevancia. En la era moderna, para que un archivo sea candidato a conservarse, es necesario que se reconozca el un valor histórico a largo plazo, por lo que se requiere adquirir la habilidad de observar, evaluar y jerarquizar los contenidos e incluso los soportes. En resumen, los archivos pueden ser una fuente importante de conocimiento y para aprovecharlos es necesario saber cómo evaluarlos y jerarquizarlos. Desde el punto de vista de los recuerdos, los archivos históricos complementan la memoria colectiva y el capital social de un gremio o de una disciplina, no importa el área del conocimiento a la que nos refiramos. Sí, de diseño, pero también en todas el resto de las áreas del conocimiento humano. Los archivos permiten el acceso al pasado y preservan información para el futuro, lo que es fundamental para la construcción de la historia. Además, los archivos tienen presencia en los expedientes personales y propios de cada individuo. Se relacionan con los sentimientos y la identidad de las personas y en su conjunto colaboran para formar parte de la historia de la humanidad. Esto es fácilmente comprensible si reflexionamos acerca de la importancia de un documento histórico de interés nacional o sencillamente el acta de nacimiento de un individuo, de cualquiera de nosotros. Ya que este documento es testigo del inicio de su vida, de su relación con el grupo social al que pertenece. Es por ello que se considera que los archivos son fundamentales para la construcción de la historia y la preservación de los recuerdos colectivos e individuales. Y bueno, no se puede dejar de lado la influencia de la tecnología en la conservación y el manejo de los archivos, ya que gracias a ella se potencializa su poder y se democratiza el acceso a la información. Simplemente ahora estamos creando un nuevo archivo desde por lo menos 3 diferentes países, de por lo menos 4 ciudades, y aquí estamos construyendo el conocimiento, abonando a los recuerdos y a la historia. Gracias a la tecnología, se potencializa el poder del archivo y se democratiza el acceso a la información, ya que con ayuda de la misma tecnología, los archivos permiten el acceso al pasado, preservar información para el futuro, son fundamentales para la construcción de la historia y la preservación de los recuerdos colectivos individuales. Le cedo la palabra a mi compañera, a la doctora Flor. Adelante, por favor. Muchas gracias, Maru, y me están dando permiso para proyectar, pero con mucho gusto inicio. Un documento, ante todo, es un texto. Este enfoque tiene como finalidad realizar un acercamiento a los archivos como objetos discursivos desde la materia que los constituye, el lenguaje. Sea que estén basados, como convencionalmente sucede, en letras, también llamadas grafemas, o índices visuales, también llamados símbolos. Lo que tampoco impide contemplar formas basadas en símbolos, como se ha dicho, pues desde un enfoque amplio, todo es un texto, un olor, una obra de arte, una conversación en redes. Desde este enfoque, los recursos teóricos para dar cuenta de su funcionamiento y estructura se apoyan en las ciencias del lenguaje, que como tal es una disciplina joven que se consolida en 1916 y se deslinda de los estudios de retórica y gramática, para posteriormente enfocarse en la resolución de problemas teóricos y de vida, acciones que corresponden a la lingüística aplicada y para efectos de esta aportación precisamente la teoría del texto, que se suma a su consideración como objeto cultural. El estudio del texto, como campo de estudio, intenta solucionar problemáticas específicas relacionadas con el lenguaje en uso, sean estas de corte pedagógico, lenguas en contacto, por ejemplo la traducción, o crisis culturales, por ejemplo el riesgo de la desaparición de una lengua. Se habla de texto cuando se está ante una estructura que tiene límites, es decir, principio y fin, y se distingue. En este sentido se marca la diferencia entre un mensaje verbalizado y otro escrito. El primero está sujeto a la espacialidad limitada, porque los hablantes tienen que estar cerca para entenderse, y la transmisión radiada. Las ondas sonoras de sus voces requieren ese vacío suficiente para viajar y no ser interferidas por ruidos que impidan su recepción. Ambos datos corresponden al diseño de rasgos.
A la par, todo mensaje hecho, materia verbal o escrita, cuenta con marcadores discursivos de apertura, cierre y sostenimiento. Entre sus componentes se entablan relaciones de coherencia y cohesión. La primera tiene que ver con la gramaticalidad de los enunciados, en otras palabras, que cumpla con las reglas estructurales que permiten su funcionamiento en el sistema lingüístico. Por su parte, la coherencia sucede desde el conocimiento del mundo de los hablantes, lo que les permite otorgar un grado de veracidad y posibilidad a los textos con que conviven. Un punto a discutir respecto al alcance del concepto archivo es su amplitud, es decir, si también contemplará los objetos verbales, simbólicos o de complicada clasificación, como las texturas, por ejemplo, podemos pensar en las texturas de una tela o las texturas de una escultura, o los ya mencionados olores. En lo que sí existe un considerable consenso es en incluir las imágenes y los objetos sonoros como archivos, donde, otra vez, como ejemplo, el olor de un perfume se asocia a un recuerdo de una persona significativa, el sabor de un alimento a un recuerdo de la infancia o la experiencia sonora de una canción a un pedazo de la vida misma. Todos estos, desde este punto de vista, son también archivos. Todos en conjunto dependen de su naturaleza, pero que coinciden con el interés que mueve el presente escrito ya publicado. Son objetos que conforman una red, a su vez, de archivos que instituyen sistemas complejos de significado. Esta manera de contemplarlos interesa a la semiótica como ciencia general de los signos. Y para terminar, al mismo tiempo que es posible abordar los textos archivos como entes autónomos en su configuración interna, están presentes otros textos que los conforman. Desde este punto de vista, todos los generadores de archivos se apoyan en un grado u otro de otros tantos archivos que son evocados directa o indirectamente. La categoría teórica que describe este fenómeno se le conoce como intertexto. Desde este principio existe una interconexión entre texto y texto que conforma otro nivel supra en el que se constituye la suma de todos esos textos, en donde cada una de sus temáticas y argumentos influyen mutuamente. Como consecuencia, los objetos que son enunciados en los archivos o el centro de interés sobre el cual gravitan se neutralizan en tanto son repetitivos o dinamitan cambios cuando son novedosos. Esta es mi aportación al tema. Y bueno, espero mi voz haya podido hacer eco, ya que no pude lograr ser vista por ustedes. Muchas gracias y felicidades por este proyecto a todos. Gracias, Flor, te escuchaste muy bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias, Flor, gracias, Maru. Y bueno, vamos a tener una última participación, que es de Rodolfo Sousa, quien va a tener solamente 8 minutos por cuestión de tiempo, solo 8 minutos para exponer. Adelante, Rodolfo, por favor. ¿Sí estás, Rodolfo? Sí, qué raro, ¿no? Porque escribió hace un ratito. Capaz que algo pasó. Extraño. Escribió hace un ratito, igual llegamos justísimo. Escribió hace un rato pidiendo una habilitación, bueno, que como saben no se puede. Bueno, quizás se habrá ido. Qué lástima. Rodolfo. Bueno. Pues sí, sí. Entonces hacemos cierre, yo creo, ¿verdad, Nati? Hacemos cierre. Llegamos a las 4 en punto, nadie nos va a cortar, porque hemos sido muy respetuosos entre todos. Y la verdad, nuevamente, con Denise y con Cintia les queremos agradecer la participación y el entusiasmo en estos temas, y esperamos encontrarlos en un nuevo cuaderno para seguir profundizando esta temática. Me gustaría que nos despidamos con un aplauso, que saquemos el audio y que nos demos todos un aplauso para finalizar.